La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos conectados con todo el Perú. En Lima usted nos está escuchando por Radio Santa Rosa en la amplitud modulada 1500 y en la frecuencia modulada en el sur de Lima 105.1. También nos escucha en Chimbote por Radio Santo Domingo de la red Sodomco RSD, en Arequipa Radio San Martín, en Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba y Puerto Maldonado Radio Madre de Dios, emisoras dominicas del Perú. Se une a esta red de radios también otra red que es Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública y Radio La Decana, Juliaca, Radio San Valentín, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, la radio del Arzobispado, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Chota, Radio Los Ángeles, Apumagisterio, Aemetagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, los aplicativos móviles y también la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Bien, estamos a 12 de agosto y nos conectamos con Rosa María Palacios, que nos tiene mucho que contar. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel. Muy buenos días a toda nuestra audiencia en el Perú y en el mundo. Tenemos noticias, por supuesto, del Perú y del mundo. En el Perú, el gabinete Martos obtuvo una abrumadora confianza. Parecía el Congreso cubano, ¿no? Votando algo, todos igual. Pero también en el mundo hay noticias importantes. La vacuna rusa está sometida en este momento a una gran controversia. El presidente de Rusia, el señor Vladimir Putin, dijo ayer que la vacuna era un éxito, que su hija se la había puesto, que protegía de la enfermedad. Y hoy, esta mañana, nos hemos enterado que también hay una segunda vacuna rusa inscrita. El asunto es que la ciencia en el mundo inmediatamente ha dicho, un momento, paciencia. Los estudios para esta vacuna no permiten comprobar su eficacia. Se han saltado algunas etapas, sobre todo etapas de testeo en miles de personas. Lo han hecho en decenas de personas, pero no en miles de personas como se tiene que hacer. Y por lo tanto, al no tener fase 3, es difícil comparar sus resultados con las vacunas que sí están en este momento ya en fase 3. Así que puede ser carrera de caballo y parada de borrico. En todo caso, hay mucha política también, por supuesto, detrás de esto, ¿no? Para Rusia es un triunfo decir que su vacuna funcionó primero y que ya tiene la posibilidad de vacunar no solo a los suyos. Rusia es un país inmenso geográficamente, pero no muy densamente poblado. Es probablemente el país más grande del mundo, compitiendo con China en extensión, pero no tiene más de 100 millones de habitantes. Así que vacunar a su población no les es difícil. Y obviamente podrán exportar su vacuna al mundo, reitero, como una forma de propaganda política, cosa que a Estados Unidos, por supuesto, no le va a gustar nada. Así que en eso estamos, en política y en vacunas. Pero lo que hay que decir es que la buena noticia es que la vacuna está cerca. Como hemos contado, hay 6 vacunas que, cumpliendo todos los protocolos, están en carrera. Son 3 de China que están en fase 3. Una de ellas se está ya aplicando, pero solo las Fuerzas Armadas de China. Y hay la de Oxford con AstraZeneca, la inglesa. Luego tenemos 2 en Estados Unidos, Moderna y Pfizer. Entonces, estamos muy cerca y con realmente en tiempo récord de récords, no se conoce una cosa igual. La humanidad va a vencer esta enfermedad. Antes de un año de su aparición en China, creo que vamos a tener la buena noticia de una vacuna
con eficiencia comprobada, con estudios sólidos, que pueda distribuirse también masivamente, producirse masivamente. Ayer, sin embargo, me sorprendió que el primer ministro hablaba de la compra de 2 millones de vacunas cuando somos 32 millones de habitantes. Pareció poco, la verdad. Pero en fin, vamos a lo que sucedió ayer en el Congreso. En menos de una semana hemos visto dos discursos de investidura. Las diferencias en forma y en fondo han sido enormes. Pasemos primero por la forma. La presentación del señor Martos debe haber sido la mitad en tiempo y en extensión que la del señor Cateriano, porque si bien el discurso que se nos envía tiene 48 páginas y el de Cateriano 46, las de Cateriano estaban sin espacio y las de Martos a doble espacio, entonces cualquiera en 20 minutos se podía leer el discurso de ayer. En forma hay que decir que fue con los mismos ministros, es decir, los ministros de los sectores sociales, que son los que le preocupaban al Congreso, son educación, el mismo, salud, la misma, Midis, la señora Donaire, la misma, agricultura, el mismo. La única que cambia es la ministra de la Mujer. Sale Montenegro y entra Zacieta, donde no había un reclamo en particular contra la ministra Montenegro, salvo que fuera un pedido de Alianza para el Progreso, salvo. No lo sabremos hasta mucho después. Pero en todo caso eran 14 ministros igualitos. El discurso breve dijo exactamente lo mismo de la pandemia que dijo Cateriano. Dijo, nuestra primera prioridad es la pandemia, hoy en el comercio compara los párrafos y es de risa. Y el otro dijo, nuestra prioridad primera es la pandemia, o sea, algo así. Exactamente igual. Muy raro. No ofreció nada nuevo, salvo un decreto supremo hoy, donde nos van a mandar de nuevo a toques de queda, domingos encerrados, a las mismas medidas sanitario-punitivas que han sido parte de la lógica militar. Y su idea de control de la pandemia, de asistencia, digamos, médica, es una idea, si uno lee el discurso, mucho más de acción cívico-militar, ¿no? Las pías en la Amazonía, las acciones de acción cívica, como las que se han hecho en Cajamarca, pero donde vas un día, atiendes a 20.000 y regresas la semana siguiente. En esta pandemia eso no sirve, porque el monitoreo tiene que ser constante, permanente, tiene que ser con toda la familia. De eso se habló poco ayer. Cuando te hablan de atenciones de 20.000 personas y tú sabes que se necesitan atenciones a 2 millones de personas, no hay nada nuevo. 12 páginas sobre la pandemia donde no hay nada nuevo, salvo el ofrecimiento de volvernos a encerrar el día de hoy. El ofrecimiento velado, porque no lo dijo así, pero nuevas medidas para evitar el contagio por decreto supremo el día de hoy. Punto. No hay más. No hay un cambio de estrategia, lo cual a mí sí, francamente, en este caso me preocupa. Porque al no haber un cambio de estrategia, vamos a seguir repitiendo lo mismo que se ha hecho hasta ahora. Y el problema es que la estrategia ha fracasado. ¿Sí? No, por favor, ¿por qué somos el país al que peor le va en el planeta? Nada cambia. Es muy raro. Francamente, es muy raro. Pero en fin, así le gustó al Congreso, que nada cambie. Lo mismo de las vacunas, lo mismo del sinceramiento de cifras que el discurso anterior. Ninguna diferencia. Sin embargo, en la parte de la reactivación económica sí hay profundas diferencias. En el discurso del señor Martos, solo existe el sector público como motor del desarrollo. Un poquito de atención a las pymes, un poquito de atención a la agricultura y pare usted de contar. No hay más. O sea, no hay empresa privada. No le digo minería, que la palabra minería los hace vomitar en el Congreso. No, no, no. No le digo comercio, industria, servicios, telecomunicaciones, energía, pesca, forestales, agroexportación, exportación no tradicional. Nada. Cero. SIP. Nada.
y habla de la inversión privada en su relación con su asociación con el Estado, pero nada más. O sea, el sector privado, que es el que tributa y mantiene al sector público, no existió ayer en el discurso, lo cual es una cosa bastante extraña, francamente. Si esa era, digamos, el pedido político hacia Cateriano, no iban a contar definitivamente con eso. No le puedes pedir a una persona que cree en el libre mercado, que es un liberal, que siempre ha sido liberal, que tenga un discurso en el cual el sector privado simplemente es omitido, como si no existiera, como si el empleo de los peruanos dependiera solo del sector público. Y no todos los peruanos trabajan en el sector público o aspiran a trabajar en el sector público. Muchos aspiran, pero en realidad es muy extraño. El discurso, en el fondo, como reitero, en la materia de pandemia, repite exactamente lo mismo que ya sabemos, en ese tono un poco difuso y un poco muy chiquitito, modesto, ¿no es cierto? Y en la parte económica simplemente desaparece, omite a un sector del país, a un sector no minoritario, a un sector gigantesco del país. Es decir, a la PEA, desaparecida. Ni una palabra sobre empleo, sobre nada. Reactiva Perú, arranca Perú, el FAE, ahí nos quedamos. Solo en programas, bonos. Tampoco dijo nada sobre pensiones, es verdad. Ni una palabra sobre pensiones, ni AFP, ni ONP, cero, SIP, nada. No dijo nos oponemos a que se repartan los fondos de la ONP. Tampoco habló de la reforma universitaria. Repartió becas, pero modestamente, ¿no? O sea, miren, para el número de jóvenes que están en la educación pública y privada, hoy pasando penurias para poder mantenerse, 10.000 becas, pues, no es que digas que bestia, qué generoso, ¿no? O sea, no, pues tampoco es que así impresione, ¿no? Tampoco. Entonces, ¿qué pasó? Luego vinieron los discursos de los congresistas, las intervenciones. Y era, a ver, lo poco que he visto, como si hubieran visto la luz. Agradecemos la humildad del señor ministro. Yo no lo vi flagelarse, ¿no? Es humilde y es bueno. Una cosa rarísima. Elogios, ¿no? Encendidos elogios, ¿no es cierto? No había dicho nada, pero bueno. Y finalmente, cuando estábamos todos listos ya en el pijama, para la pijamada, Merino llamó a votar a las 8 de la noche. O sea, no lo sometieron a la tortura de irse hasta las 5 de la mañana del día siguiente. No. 8 de la noche, muchas gracias. 12 horas, que francamente es un montón, pero ya hemos terminado. 115 votos. Votó, a ver, Podemos, FREPAP, UPP. Ya, solo faltaba que votara Frente Amplio. Felizmente decidieron ser coherentes con su votación perpetua y unos se abstuvieron y otros se opusieron. Uno de Acción Popular se abstuvo, pero completo. Acción Popular, APP, Fuerza Popular. ¿Hemos escuchado el mismo discurso? Entonces, claro, dicen, no, lo que pasa es que acá hay 3 teorías. Bueno, más o menos les voy a poner las 3 que he podido agrupar. La primera es la teoría psiquiátrica, por la cual el Congreso necesita cariño y que les hablen bonito. Augusto Álvarez hoy día ha dicho que mejor llamen a un psicólogo. Nos ha hablado bonito, ha sido afectivo, ha contado cómo viajó con una congresista muy buena que le enseñó a hablar con el pueblo. Eso ya lo había contado antes, dicho sea de paso, pero lo volvió a repetir. La teoría psiquiátrica, no nos gusta la personalidad. Tenemos una percepción de la personalidad del señor Cateriano, que es arrogante, pedante, limeño. Pietro Cateriano es hijo de arequipeños. Si lo conocieran un poquito, no era ni arrogante ni pedante, mucho menos, en fin, gordo, o todas las cosas que me cae pesado, ¿no? En fin. Pero bueno, eso es la teoría psiquiátrica. No nos caía bien. Y sí nos cae bien. Miren, la teoría psiquiátrica puede ser muy popular y están ayudándola a difundir los congresistas con sus asesores, pero la teoría psiquiátrica no se sostiene, es insostenible. Un país no
se sostiene en que te cae bien o te cae mal el político sobre el cual tienes que juzgar una gestión que además ni siquiera había empezado. Eso es completamente infantil, es de bebés. Y los congresistas son todo menos bebés. Yo sé que no tienen discriminación moral, pero francamente eso es demasiado infantil para que uno pueda creer. Pedro Cateriano sí llegaba con un pasado político, eso sí es verdad. Lo detestan en el APRA, absolutamente cierto. Lo detestan en el fujimorismo, también. Y lo detestan porque se ha opuesto al robo, a la corrupción, ¿no es cierto? Desde siempre, no desde ahora, desde hace 30 años. Lo han detestado siempre. No es raro. Lo raro es que se contagiaran todos los demás, ¿no? O sea, lo raro es que el enemigo político del APRA sea el enemigo político de Alianza para el Progreso. Eso es raro. Eso, la verdad, francamente es raro. Pero bien, puede ser. Pero yo no creo pues en la teoría psiquiátrica. Discúlpenme, pero he mirado demasiado política en el Perú para entender que la teoría psiquiátrica no tiene ningún valor. Puede ser que algunos congresistas lo verbalicen de esa manera porque no les queda otra. La segunda teoría es la teoría electoral. Es decir, el próximo año hay elecciones en el Perú y la semana pasada lo que hicieron es insostenible en un proceso electoral. Y hasta la iglesia se los hizo ver. Es decir, tú no censuras a un gabinete por las puras porque no te gusta la palabra minería en medio de una pandemia. Y no lo censuras así, a la mala, torturándolo, dejándolo sentado toda la noche y haciendo evidente que lo que hay aquí en juego son negocios e intereses particulares. Lo dijo el presidente, ¿eh? No solamente lo dijo Cateriano, lo dijo el presidente de la República. Aquí hay intereses particulares. Entonces, ayer no podía notarse que habían intereses particulares. Esa es la razón. Es decir, un cambio de giro para que olvidemos esto para abril. Yo no creo que para abril nadie se olvide. El daño está hecho y el daño, créanlo o no, va a pasar su factura. Todo se paga. Esto también va a pasar su factura. Y la tercera hipótesis, que podría sumarse a la segunda, pero es la que yo creo que es la del cañoncito de Castilla. No sé, a ver si tú recuerdas la tradición de Ricardo Palma, donde a Castilla le regalan un dije para su reloj en forma de cañoncito en un besamanos el 28 de julio. Y lo pone en su oficina y le dice a todos, no se acerquen que está cargado. Entonces, ¿cómo que está cargado? Si es un objeto, no puede estar cargado. Está cargado, o sea, ya va a disparar. Ya va a disparar. Y finalmente anuncia a todos que el cañoncito había disparado. Y ya le habían pedido por el favor que estaban esperando de él. Y dijo, el disparo, poca pólvora, cayó bien bajo, no hay problema. Yo creo que ayer lo que hemos visto es un cañoncito Castilla. Es decir, las bancadas han negociado. No con Martos, porque no creo que tenga la habilidad política de César Villanueva, pero han negociado. ¿Qué han negociado? Esa es la gran pregunta. La cabeza del ministro de Educación, los fondos de la ONP, el reparto de toda la AFP, un programa de financiamiento muy generoso para la campaña del 2021, que el Ejecutivo no observe ninguna norma electoral para que ellos controlen su proceso. Probablemente todo eso. ¿Cómo y en qué fecha se va a efectuar y va a disparar el cañoncito? Lo vamos a ver en las próximas semanas. Eso no va a suceder hoy. Pero hay un cañoncito. Miren, hay un antecedente que no está en el gabinete Cateriano, que está en el gabinete Villanueva. En marzo del año 2018, César Villanueva negoció toda la transición de PPK a Vizcarra. La negoció partido por partido mientras Vizcarra estaba en Canadá. Se presentó en todos los medios de comunicación, nos juró a todos que no iba a ser primer ministro, traen a Vizcarra, juramenta, y inmediatamente Villanueva es primer ministro y va al Congreso a pedir la investidura. Y le dan una votación parecida a esta, muy parecida a esta. Todo el fujimorismo y el APRA, unidos, exaltados, felices. Vizcarra era hombre del fujimorismo. Ese era el cañoncito.
PPK desprestigiado, algunos dicen traicionado, pero desprestigiado, César Villanueva consigue colocar a Martín Vizcarra, pero no es a cambio de nada. Cuando Keiko Fujimori se siente traicionada meses después por Vizcarra, narra las reuniones secretas donde ella se presentaba con una lista a exigir, pues, iba botando las balas del cañón. Quería los autónomos, quería sacar a la ministra de Salud. Recuerden ustedes, de eso no supimos hasta que ella lo revela. El contenido de la reunión lo revela Vizcarra después de que ella revela la reunión con el propósito de desacreditar a Vizcarra. Entonces, se reunió conmigo, como si eso lo desacreditara a él. Pero en fin, hacia julio del año 2018, Vizcarra decide declarar su independencia, aprovechando justamente el caso de los cuellos blancos del puerto. Y ahí declara su independencia y el 28 de julio de 2018 presenta un programa de reforma contra los intereses del fujimorismo. Corta toda relación. Esa relación la trata de reanudar Salvador del Solar. Pero a Salvador del Solar le dieron 44 votos. A Salvador del Solar no lo censuran por una razón muy simple. Porque si no le daban la investidura, se caía el Congreso. Y en marzo del año 2019 no querían que se caiga el Congreso. Entonces Villanueva es un operador muy útil para ese tránsito. Se queda varios meses con Vizcarra, pero Vizcarra finalmente lo saca. Y luego el pobre Villanueva está con arresto domiciliario, ¿no es cierto? Miren dónde terminó. Entonces aquí este escenario de más de 110 votos tiene que ser un escenario de negociación. O sea, no creo yo en la tesis psiquiátrica. Les agradezco a mis amigos que están perdidos en el espacio, que hablan de liberalismo y de que el señor es arrogante o antipático. Esto no es un tema de personalidades. O sea, el señor Martos debe ser un profesional en lo militar muy competente y a eso apelan varios de los profesionales militares que tenemos en el Congreso, pero no es pues el rey de la elocuencia, ¿no? O sea, no es que hayamos quedado absolutamente deslumbrados por su capacidad de leer un mensaje a la nación, como para obtener 115 votos favorables. Y recuerden que hay algunos congresistas con licencia por enfermedad. Entonces, es muy extraño lo que ha sucedido ayer. Reitero, bancadas como Podemos, que está en pie de guerra por sus licencias universitarias y por su programa populista de reparto de la ONP. UPP con Antauro Humala. ¿Qué pasó? ¿Por qué es militar? ¿Le pareció más simpático? Raro. FREPAP, que pedía la otra vez la cabeza del ministro de Educación. La misma señora Céspedes nos lo dijo, que había dado licencias inadecuadas en el caso de la UTP. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A qué convencimiento llegaron? Hay gente que me dice es una mezcla de las dos cosas. Es una mezcla de no podemos volver a hacer esto porque simplemente es un escándalo. Y la otra es, y tenemos que llegar a las elecciones, y la otra es el cañoncito de Castilla. Yo creo que varía dependiendo de cuál partido. Yo hubiera entendido que una votación con 60 votos a favor hubiera sido lo razonable, que APP lo apoyara, ¿no? Somos Perú, que había dicho que sí, por ahí Fuerza Popular, un poquito, y por supuesto el Partido Morado, ¿no? Eso hubiera entendido como lo lógico. Pero lo que ha pasado ayer es, como les reitero, muy extraño. El Comercio tiene la teoría de que Vizcarra es un mandatario de izquierda y sus allegados, como Ceballos, por ejemplo, o Villanueva, que se acomodaba bien, son gente más de izquierda, entonces se entendían mejor y Martos puede tener ese mismo discurso. Pero yo creo que esto va más allá de la ideología. En fin, esa es mi lectura. Tenemos que ir a la pausa porque ya son las 8:27. Sí, ya nos está esperando nuestra invitada Rosa María. Y Giovanna Peñaflor la veo ya entrando a través del Skype para conversar conmigo esta mañana. Vamos a estar en un ratito con Giovanna Peñaflor, que como ustedes saben sigue día a día y paso a paso a la opinión pública. Vamos a la pausa y regresamos con ella.
Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos conectados en Lima con Radio Santa Rosa, en Chimbote Radio Santo Domingo, en Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, que ahora no solamente nos escuchan, sino nos están viendo también a través de su plataforma de Facebook, Perú en Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. Hay otra red de radios que se une, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, en Puno, Radio Pública y Radio La Decana, en Juliaca, Radio San Valentín, en Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, la radio del Arzobispado, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumaquisterio. Metagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. Estamos en la plataforma de Facebook, en los teléfonos móviles y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.p. Rosa María, adelante. Efectivamente, estamos con Giovanna Peñaflor, ella es la gerente general y fundadora de IMACEN, que me contaba que está desarrollando mucho más trabajo fuera del Perú que dentro del Perú en estos tiempos de pandemia, pero quería empezar un poquito porque nos cuente cómo ha cambiado el trabajo que ella hace ahora que ya no se puede salir a la calle. Sí, nosotros en el caso de IMACEN hemos trasladado fundamentalmente el tema online, ¿no? Hacemos encuestas online, básicamente teniendo como universo a las personas que tienen redes sociales. En esto ha ayudado mucho el tema de la propia pandemia, porque, digamos, la penetración ha aumentado, segmentos de edad que antes no entraban a redes sociales o lo hacían muy poco, se han visto en la necesidad de hacerlo. Entonces, la verdad que hemos encontrado bastante coherencia entre las encuestas que hacíamos antes y las posteriores en aspectos claves que nos dan seguridad de que es una buena forma de acercarse, aunque no sean las encuestas tradicionales. También a veces hacemos encuestas telefónicas, pero en las telefónicas yo confío menos que en las online inclusive. Porque las online, hay papers en Estados Unidos, en otras partes, que te indican una metodología de cómo aplicarla correctamente, mientras que en las telefónicas es mucho más difícil controlar las características de la muestra. También tenemos los focus vía Zoom. Ese es un tema, yo he podido hacer focus hasta en Bolivia, en Santa Cruz, en Cochabamba, todo vía Zoom. Y realmente el focus vía Zoom funciona mucho mejor jóvenes, no por el manejo de la herramienta, sino porque el joven, normalmente en las focus presenciales, cuando tú le hablas de política se retrae, pero cuando entras a Zoom parece que el no tener el contacto personal con los otros les lleva a ser mucho más abiertos, a explayarse más. Entonces realmente yo creo que, el mundo cambió, la forma de hacer encuestas y sondeos va a cambiar, pero que hay una cosa que sigue, digamos, siendo básica, que el político y la persona que tiene que tomar decisiones en cualquier nivel del Estado, la actividad privada, necesita información. Y que hoy en día, por ejemplo, para los políticos, el hecho de estar aislados por este tema de la pandemia, incluso se ha hablado en el tema del Congreso cómo ha cambiado su dinámica a raíz de que todos están en su casa y que no están juntos en el hemiciclo, ¿no es cierto? Ha perdido una gran parte del contacto importante, porque el político, más allá de que sean intuitivos o no, todos en mayor o menor nivel están leyendo a la gente. Y hoy día sus posibilidades de leer a la gente son cada vez menores, entonces están más guiados o por su entorno, que suele reafirmarlos a veces en ideas que no son las adecuadas, ¿no es cierto? O por interpretaciones o análisis que a veces tampoco se ajustan a la realidad, ¿no? Entonces yo creo que siempre es mejor tener algo de información que ninguna, y en ese sentido los sondeos y las encuestas online, que funcionan además muchísimo mejor de lo que yo esperaba, incluso en cuanto a cantidad de preguntas que les puedes hacer, es una buena herramienta. Ahora, en Estados Unidos, hace muchísimos años, antes de la pandemia, se cambió esas herramientas, no se hacen porque era muy caro por mano de obra hacer encuestas presenciales como las que se han hecho ustedes tradicionalmente en el Perú. Y como tú dices, no les ha ido mal, las hacen incluso con el método del panel. Ellos hacen paneles, ¿no es cierto? Nosotros todavía no hemos estado ahí.
Hay algunos que utilizan esa técnica. Yo para el tema de opinión pública, en el caso peruano, prefiero las encuestas que son lanzadas a todas las redes. ¿Por qué? Porque cuando hacemos paneles podemos correr el riesgo de reclutar a un determinado tipo de persona y el tema de la no renovación del mismo y todo a veces traen sesgos. Entonces, inicialmente yo voy por ese tema. Y creo además que va a pasar lo mismo acá que en Estados Unidos en lo siguiente, o sea, hacer encuestas presenciales cuando se pueda salir mejor o mejores condiciones va a ser mucho más caro que en el pasado, porque tienes que tener medidas de bioseguridad, tomar riesgos con las personas que te contestan, con las personas que van. Entonces, realmente creo que vamos a ir a ese método más online y que requiere algunas otras cosas. Por ejemplo, para hacer focus vía Zoom, lo que nosotros hacemos, ahorita estamos incorporando lector facial. ¿Por qué? Porque te ayuda a ver la parte no verbal que en los focus presenciales era mucho mejor, mucho más de primera mano. Entonces, tienes que comenzar a juntar más información. El Big Data, por ejemplo, es otra técnica que se incorpora más ahora, que es necesario incorporarla más para poder leer mejor toda la información. Ahora, Giovanna, ¿cómo haces para estratificar? Porque normalmente la encuesta es por nivel social. La red no te da esa información. Pero diciendo que es hombre y es mujer, que es joven y es viejo. ¿Cómo haces para identificar esas variables? Mira, en principio se le aplica el mismo, o sea, el tema de escala social, porque hay que señalar que normalmente la mayor parte de encuestadoras sacamos el nivel socioeconómico ex post, o sea, es decir, a raíz de la aplicación de una serie de preguntas determina si tal persona es de nivel A, de nivel B, de C, D. Ahora, cuando tú haces online, obviamente no estás llegando al sector E, ¿no? O sea, llegas del D hacia arriba. Entonces, eso es en principio, pero tiene una ventaja, cobertura geográfica. Cuando nosotros hacemos encuestas presenciales, decimos nivel nacional, pero en realidad no estás llegando a todos los departamentos, no estás llegando a todas las provincias, no estás llegando a todos los distritos. En cambio, cuando tú lanzas online, tienes una cobertura geográfica total, pero claro, no es de la población total del Perú, sino de la población que tiene acceso a redes sociales, ¿ya? Ahora, allí lo que trabajamos es fundamentalmente por cuotas. O sea, tú estableces un cuoteo, no es que yo ponga y me contestan 1,000 personas y las 1,000 personas las acepto. No, tengo que agarrar y establecer un sistema de cuotas que es lo que te permite que tu resultado final sea similar al que tendría el universo. Y en ese sentido, al parecerse, los resultados tienen una validez mayor, ¿no? No es el tema aleatorio tradicional, pero también, si vamos a ser sinceros, la presencial había ido evolucionando por los problemas, digamos, del trabajo mismo, y ya tampoco era rigurosamente aleatoria, ¿no? Porque ya se había entrado el tema de cuotas y una serie de variaciones. Pero creo otra vez que estando por determinar el real margen de error de las cifras estas, vuelvo a decir, la coherencia, el análisis con otra información te va dando la seguridad de que las cifras no tendrán de repente la precisión del termómetro, ¿no? Pero sí definitivamente te permiten ir estableciendo hacia dónde va la opinión pública y qué es lo que piensa. Giovanna, en la última medición que hiciste hace un mes o 2 meses sobre la popularidad del presidente de la República, te marcaba, como dicen, más bajo que al resto de encuestadoras, pero como 10 puntos más abajo. Sí, realmente este es un tema que nos ha pasado en los 2 sondeos que hemos hecho en el caso del Perú a nivel nacional. Y la verdad es que a mí me llama la atención porque las otras técnicas incluyen, según ellas, el sector E o D de manera el más popular, teóricamente de mejor manera, porque algunas dicen que son casi presenciales o no sé, con algunas metodologías que indican que llegarían a esos sectores. En mi opinión, esos sectores, además lo hemos visto en la calle, han sido más críticos sobre una serie de medidas del gobierno, ¿no es cierto? Entonces, digamos que uno no podría decir que allí estaría el motivo del alza, de la intención de la aprobación al presidente.
Eso puede ser, o sea, la verdad es que ahorita cada uno está empleando una metodología distinta. Hay algunos que usan online, pero en tema de paneles, nosotros lo estamos usando en el tema de todas las redes sociales. Esa puede ser la diferencia. En nuestro caso hay una desconcentración muy grande de las respuestas, una dispersión muy grande, y eso podría estar de alguna manera señalando que para nosotros, o sea, en lo que coincidimos todos es que está bajando. El tema es el monto la proporción. Para mí es lógico que la tendencia que yo tenía no hay ninguna razón para que el presidente hubiera subido de intención de voto, y que es en realidad lo que genera de alguna manera esta necesidad de cambiar al gabinete. O sea, y yo no creo que el presidente tampoco llegara a esa decisión por pasar de 65 a 60, ¿no? O a esa cifra. Entonces, tienen que haber llegado a la conclusión de que el escenario es más difícil, a lo que podría apuntar también la salida de su asesor, el asesor argentino, que normalmente, digamos, los asesores de esa naturaleza suelen tratar de dejar al cliente en la imagen o en la retina del mejor momento, ¿no? O casi el mejor momento, para luego no se les atribuya el desgaste. Entonces son dos temas que nos hablan más bien de un ejecutivo que está consciente de que viene fuerte a la baja, que tiene poco exhibir en lo adelante para mantener un nivel de popularidad, siendo además un gobierno que ha estado muy regido por esta variable. O sea, si algo ha sido eficiente el gobierno de Vizcarra, es el lograr mantener su popularidad. Ese ha sido el indicador fundamental, básico, el que mueve las decisiones, el que ocasiona cambios de gabinete, de ministros, lo que fuera. Quería detenerme en esta cita de Maximiliano Aguiar, porque sí, llama la atención, como tú dices, este tipo de contratista del Estado, si se quiere, nunca se va en medio de una crisis. O sea, es casi una traición. No dejas al cliente, ¿no es cierto?, cargando sobre sus hombros un asunto trágico como es el de la pandemia. La nota dice que se ha ido en muy buenos términos, pero ¿por qué ahora? Eso es lo que no se entiende. Bueno, yo creo que puede estar relacionado con esto que te digo, ¿no? O sea, el tema de la reducción de la popularidad y también el cambio de circunstancias, ¿no? Las posibilidades de acción del presidente hoy en día en relación a elegir quién es su contendor son mucho menores de las que fueron antes, ¿no es cierto? Y en realidad, si uno analiza lo que ha venido ocurriendo desde enero a la fecha, también, o sea, más allá de, o sea, creo que el Poder Legislativo tiene sus propios problemas, ¿ya? Pero hay que señalar que desde el lado del Ejecutivo, o sea, el hecho de no agarrar y tener un partido que lo representara, podía parecer lógico en un presidente que ya comenzaba a situarse más bien como de transición. Sin embargo, el agarrar y dejar totalmente abierta por su propia cuenta al Poder Legislativo, no establecer relación, no establecer contactos, o sea, es de una inutilidad mayúscula si es que uno lo quiere tomar por el lado de la eficiencia, porque no es que yo pueda decidir lo que quiera, sino hay otro poder del Estado, y otro poder del Estado al que teóricamente no se le había encargado una cosa muy poco importante. La reforma política era en sí misma un tema importante, aún cuando no hubiera el tema de la pandemia. Y con el tema de la pandemia es lógico que el presidente tendría que haber tenido mayor cercanía al tema del Congreso. Entonces, desde mi punto de vista, o sea, lo que vimos con el tema de Gateriano es una reedición de menor escala del conflicto con el Congreso anterior. O sea, ¿cómo terminó para el presidente? Terminó bien, terminó aplaudido, terminó con un premier aplaudido, terminó con toda la gente diciendo viva el Ejecutivo, muere el Legislativo, ¿no es cierto? Y por ahí que no haya Congreso nunca más. Bueno, pero en mi opinión se buscó reeditar otra vez ese tema, desde mi punto de vista también equivocadamente, porque este Congreso es de alguna manera hijo de Vizcarra. O sea,
para la gente están de alguna manera vinculados, ¿no es cierto? Esto no existiría si no fuera por la decisión de Vizcarra. Entonces, generar una misma situación de confrontación es absurdo para el Ejecutivo. También lo es para el Legislativo, porque significa, la gente que lo aprobaba hace como 2 meses al Congreso, era gente que también respaldaba a Vizcarra. Entonces es como divorciarse de parte de tu electorado, parte del sector que te sostiene. Pero creo que ninguno de los dos lo vio claramente. Ahora, ¿cómo explicas un cambio tan rotundo de actitud? Primera explicación, no tenemos encuestas, lamentablemente. ¿El público, tú crees que haya rechazado el maltrato de la semana pasada? Mira, yo creo que ahí está pues parte del problema, porque los congresistas finalmente han ido desarrollando una actitud poco favorable al presidente en general, ¿no es cierto?, al Ejecutivo, y entonces allí ha habido como mucha sangre en el ojo acumulada. Hay la percepción de que los medios por tradición los atacan, por decir de alguna manera, al legislativo y que desarrollan campañas, entonces no creen la posición de los medios en términos generales. Entonces yo sí creo que vienen de una cuestión más, digamos, estructural. ¿Cómo piensan de los políticos tradicionales algunos? ¿Cómo piensan la gente que viene de provincias al poder central? Y en ese sentido actúan. Ahora, los cambios tienen varias, yo creo, distintas razones, ¿no? En el caso de Acción Popular podría ser que la decisión de Raúl Díez Canseco de ser candidato para poder ser candidato a la presidencia, presentarse a las internas, genere un orden o unas ciertas expectativas o un cierto, digamos, reordenamiento que no existía la semana pasada, ¿no es cierto? Entonces allí hay una lucha interna que tiene sus propios temas y que esa decisión podría haber influido en los resultados de Acción Popular el día de ayer. El FREPAP, yo creo que esos votos se los tiene que agradecer el actual premier a Cateriano. O sea, porque después de haberlos insultado, de haberlos dicho, de haberlos ninguneado, ¿no es cierto? Hoy día, bueno, agarran y dicen, a este sí lo aprobamos, ¿no es cierto? Y a ti no, porque tú eras, o sea, yo sí creo que hay... Pero es el mismo presidente, es el mismo Sí, presidente. pero el tema, claro, es el mismo presidente, pero un presidente que ha tenido posiciones, o sea, bien ambiguas, como es Vizcarra, ¿no? Recordemos el anterior caso que hubo con el tema de las mineras, donde lo grabaron en Arequipa. O sea, claro, pero es que ese es el tema. O sea, no aparece él. En realidad, si quieres, para mí lo raro es por qué decidió por Cateriano. Claro. Ahora. Ese es lo extraño en el caso de Vizcarra, ¿no? ¿Por qué decide por Cateriano un personaje que no sintoniza con la forma de ser ni con la forma de pensar realmente del presidente, que a estas alturas ya algo hemos conocido, ¿no? Ahora, en el caso del Congreso, ¿tú crees que afecte en las elecciones de abril la conducta que han tenido? ¿Estos partidos van a tener un desgaste por la conducta que han tenido en el Congreso? Mira, yo creo que definitivamente, estar en el Congreso no es una cosa que eleve las posibilidades de nadie, porque el poder legislativo termina siendo bastante, cuestionado. Sin embargo, hay que señalar algunas cosas. O sea, ¿sabes cuál es el problema hoy día para mí del Perú? Es que tenemos un ejecutivo que piensa fundamentalmente en la popularidad y un legislativo que hace lo mismo, que piensa en lo que ellos consideran que les va a dar popularidad. No digo, o sea, en ambos casos no te estoy diciendo que sea una cosa medida científicamente, pero ambos se pelean el tema de representar mejor los intereses de la sociedad o de la población y de los sectores mayoritarios. Pero no estaría mal que fuera así, porque ¿quién no quiere ser representado? Sí, pero no tienen la información. Lo que ellos quieren... Claro, no tienen la información y además hay decisiones que se tienen que tomar
no por el tema popular, sino como si tomamos en cuenta lo que dice el Premier, ¿no es cierto? Y estamos en una guerra, en la guerra nos sometemos a votación, ¿quieres ir a pelear? ¿No quieres ir a pelear? ¿Quieres ir al norte o al sur o arriba o abajo? Como esta decisión absurda del Ejecutivo del tema del fútbol, que siguen insistiendo, porque realmente hay que ser absurdo para creer que el virus va a mejorar el comportamiento de los hinchas, ¿no? O sea, o de las barras bravas, o sea, les va a haber llegado la decisión de comportarse diferente. O sea, es como si fuera una gran sorpresa y un gran tema y una gran irresponsabilidad cuando siempre ha sido absolutamente lo mismo. Entonces, allí hay presiones con las que está lidiando no siempre bien el Ejecutivo. Ahora, es posible, porque yo recordaba mucho la votación de Villanueva. Acuérdate que a Villanueva lo eligen también, le dan una votación de más de 110 votos, se va en hombros del Congreso, dice, este es mi Congreso. Él negocia, obviamente, ¿no es cierto?, la permanencia de Vizcarra como presidente con Fujimori, y luego Fujimori hace explotar el cañoncito, pide sus cositas, y Vizcarra, 3-4 meses después, decide independizarse. Estamos viendo un cañoncito. ¿Tú crees que haya una negociación? Porque no es que el general Martos tenga una elocuencia pues deslumbrante, ¿no? Que hayamos llorado de la emoción al escucharlo. No ha dicho nada nuevo, nada controversial, cumplidor, corto. Lo han tratado súper bien. A las 8 de la noche la votación, hemos concluido. Parece, más allá del argumento psiquiátrico, como yo digo, de cómo te sientes o te percibes o cómo te tratan, parece que hay una negociación detrás, no hay otra explicación. Mira, puede haber habido, porque definitivamente durante el tema del debate de ayer se ha hablado de varios acercamientos de ministros a congresistas. Lo que no ocurrió la anterior vez, ¿no es cierto? Pero son los mismos ministros, ¿eh? Claro, pero son ministros que hoy día escuchan. Ahora, digamos que lo que yo siento en este Congreso, lo que veo en este Congreso, es un Congreso que no está dispuesto a repetir el error del anterior, ¿no es cierto? Entonces, es darle el beneficio o la ganancia a Vizcarra. Y yo creo que con el tema de Cateriano se dieron cuenta que habían beneficiado a Vizcarra, que habían caído en el juego de Vizcarra. Y entonces, como sintieron que habían caído en el juego de Vizcarra en algo que lo beneficiaba, mira los discursos posteriores del presidente y todo lo demás, esta vez dijeron, no, o ahora no voy a hacer lo que te beneficio, lo que no quiere decir que cuando vaya la interpelación del ministro de Educación vayan a actuar diferente. O sea, han cambiado la estrategia. Son, digamos, tienen menores posibilidades en ir y volver y en reacomodarse, pero yo creo que el objetivo sigue siendo el mismo. El objetivo sigue siendo diferenciarse del gobierno, sigue siendo tener una política de enfrentamiento con el gobierno, pero en la cual tratan de no ser el Congreso totalmente responsable del problema o de beneficiar a Vizcarra, como de hecho inicialmente el que no le dieran la aprobación, el respaldo al gabinete cateriano lo ayudó a Vizcarra. Porque eso es lo que yo te digo, el problema es por qué Vizcarra, sabiendo el tono del Congreso, sabiendo que allí normalmente no lo quieren, que tienen una posición más bien populista, escoges a un personaje como como Cateriano, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué lo escoges? Y ahí yo creo que él definitivamente ganó en varios aspectos. Primero, porque obviamente Cateriano representaba una posición del sector proempresarial que lo estaba cada vez presionando más y al cual él, como es, nunca es capaz de decir que no. ¿No es cierto? Él nunca dice no frontalmente. Entonces agarra, lo pone, lo manda al Congreso y el Congreso lo entierra. Entonces no es culpa mía, es culpa del Congreso, ¿no es cierto? Claro, no soy yo que le dice no a la inversión privada, sino es el Congreso, ¿no es cierto? Y yo finalmente recurro a alguien de mi entorno, muy cercano, ¿no es cierto? Por lo menos lo ha acompañado durante este tema, con el que tiene confianza y con el que además en personalidad y en discurso son muy similares. O sea, yo sí creo que de alguna manera Vizcarra fue coadyuvó al tema de lo que sucedió con el gabinete Cateriano. Escúchame, esa es la tesis que tienen un poco algunos columnistas en el Comercio, es decir, que Cateriano ha sido un chivo expiatorio de una estrategia maquiavélica por la cual Vizcarra se victimiza
y consigue popularidad. ¿Tú crees eso? Sí, yo sí creo eso por varias razones, ¿no? O sea, primero porque mira lo que ocurre antes del tema de la presentación. Primero, todo este tema de el desembalse de números de personas muertas, ¿no es cierto?, de fallecidos. O sea, tú no estás llevando a un gabinete a que tenga confianza y va sobre la base que de repente no eran 13.000, sino 20 y tantos mil, y luego en el discurso en realidad dicen que ya estamos en más de 50, ¿cierto? O sea, allí tienes que agarrar y decir, estás diciendo, este tema es gravísimo. Y sin embargo, en medio de todos estos anuncios, el presidente va en 28 de julio y hace un discurso que no va a tono, ¿no es cierto?, de esa voz en el gabinete que está diciendo, no, acá nos estamos muriendo y que vamos a tener 100.000, 120.000 o 200.000 muertos en diciembre. O sea, no estamos hablando ni de habas ni de nada, estamos hablando de personas, de familias. Entonces, ese era el clima más adecuado, punto uno, ¿no es cierto? Punto dos, está el propio discurso de 28 de julio, o sea, enfocado en una línea que ya en sí misma no generó ningún impacto positivo en la opinión pública, ¿no es cierto? Pues no fue recibido con grandes aplausos, habló por sectores muy particulares o sea, el sector más empresarial, el que viene preocupado por la tendencia del Congreso, y marcándole la cancha en ese sentido a Cateriano sobre en un marco que él sabía que no iba a tener apoyo, ¿no? Entonces, en realidad, y lo tercero, no se establecen los contactos, o sea, más allá de propio Cateriano, yendo, viniendo, o sea, no hay un trabajo de gabinete, de gente pensando que iba a venir, y ahí también pongo el tema, o sea, el de educación, ¿no es cierto?, tenía problemas independientemente de la SUNEDO, o sea, porque finalmente la política no está ya por definirse, está la entidad, está funcionando, no es él el que la dirige, ¿no es cierto? Entonces era indispensable hacer una cuestión de Estado por el tema del ministro de Educación, o sea, si era tan vital y tan importante que entrara un premier que tuviera una lógica distinta. O sea, yo creo que Vizcarra nunca se compró la lógica de Cateriano, del tema del apoyo total. ¿Para qué lo llamó entonces? ¿Y para qué lo llamó? Porque, por eso te digo, porque es su primera iniciativa en un momento en que está bajando, en que los medios se estaban poniendo críticos con él, en que había una serie de escándalos de recomposición de las relaciones con ese sector, ¿no es cierto? Que desde la prensa comenzaba a ver también algunas políticas de Ceballos como antiempresariales o que de alguna manera dificultaban, y es su manera de salir del paso. Y cuando digo su manera, porque si uno estudia cómo ha venido ocurriendo, cómo actúa él no actúa frontalmente, ¿cierto? No. Él no es de los que se compran el pleito, no es de los que va a discutir, a pechar al Congreso, no. Él es de una manera de que trabaja determinados escenarios y donde yo creo, sí, estoy casi convencida que el principal motivo era el tema de la aprobación. ¿Cómo salgo de este atolladero, no es cierto? Bajando la animadversión de cierto sector de la prensa que es más proempresarial, bajando el tema hasta Expreso le dio una carátula positiva al gobierno, digamos, entre comillas, a raíz de este tema. Entonces, en realidad a mí me parece que el eje de las decisiones lamentablemente no ha estado en definir una postura para el país o un tema, sino como ha sido en los últimos 2 años en función de cómo el gobierno sobrevive, no solo sobrevive, sino le permite a Vizcarra terminar con un cierto nivel de aprobación. Claro, entonces este evento, lo que estamos viendo, según tu lectura, permite que Cateriano sea un chivo expiatorio para que suba la popularidad del presidente y baje la del Congreso. Tiene que haber bajado la del Congreso después de este evento. Exactamente. Y es allí donde los del Congreso, ¿no es cierto?, finalmente después de haber hecho lo que consideraban que iba a tener un impacto al revés, porque así es, ellos pensaban que ellos iban a subir y que los iban a aplaudir, entonces ahora dicen, no, pisamos el palito, ahora vamos a hacer lo contrario. ¿No es cierto? O sea, ahora vamos a agarrar y vamos a darle ¿cómo se llama? La confianza y luego vamos a ir ministro por ministro, ¿no? Ahora,
experiencia política tú crees que hay en los partidos? Son 9 partidos, como para haberse suicidado en público de esa manera. Hay muy poca información, hay muy poca experiencia, sí, porque sí hay partidos políticos, pero digamos no es un partido político, son grupos de personas que se juntaron para entrar al tema de la elección, sino en Acción Popular, que tiene años de existencia, encontramos una unicidad de criterios, ¿no es cierto? Sino islas, cada una cual con su propia lógica y su propio posicionamiento. Olvídate, pues, en el caso de Podemos, ¿no es cierto? En el caso de UPP mismo, donde cada uno tiene su propia problemática, o también incluso en el caso de Alianza para el Progreso, ¿no? Donde finalmente, claro, termina hablando de que hablaron con César Acuña, pero finalmente los parlamentarios terminan negociando una posición que pasa por lo menos de desaprobarlo a la abstención, ¿no? Que en la práctica terminó siendo lo mismo, pero fue lo que más se pudo probablemente lograr, ¿no? Entonces, es decir, hay un interés individual. No se entiende lo de APP, te explico por qué. Porque Acuña le pidió a Cateriano que fuera su vicepresidente. O sea, estamos en ese nivel de confianza, digamos, ¿no? Claro, pero es otra... ¿Por qué algo personal contra alguien a quien le pediría ser su vicepresidente? No hay nada personal contra Cateriano. Por eso es que yo no creo que el problema sea Acuña, es el problema de la relación entre los dirigentes de los partidos y los que están en el Congreso también. O sea, que ellos pueden decir que es lo mismo que dicen en Acción Popular, ¿no es cierto? Claro. O sea, como no hay directiva, no hay esto, finalmente terminan decidiendo cada uno de ellos. Pero en Acción Popular sí es caótico porque hay varios candidatos a la presidencia. Pero en APP... APP es bien vertical, ¿eh? Y bien sólido, bien sólido. Pero en realidad yo creo que, o sea, a mí me parece que allí en ese momento se produce un divorcio que luego han vuelto, ¿cómo se llama?, a ordenar, porque allí también hay que ver que hasta ahora César Acuña no anuncia oficialmente el tema de ser el candidato a la presidencia. Y lo que ordena las cosas en estos partidos es quién va a ser el candidato. ¿No es cierto? Claro. O sea, ese es el tema. Y yo creo que parte del desorden, de este desorden, se debe a que hay agrupaciones que no tienen claramente definidos quién los va a representar, porque acá el que los va a representar en las elecciones es el que va a terminar teniendo influencia en cómo se mueve. Ahora, entonces, la censura de Cateriano sí ha tenido un costo para los partidos que están en el Congreso. Y si no lo manejan bien, para las elecciones del próximo año todo el mundo se los va a recordar. Es decir, ustedes se volaron en un gabinete en medio de una pandemia, con miles de muertos, decidieron atrasar al Perú 2 semanas, como si no tuviéramos, o 3, como si no tuviéramos nada que hacer. Lo cual es algo bien duro de cargar en una campaña electoral. Salvo que el gobierno termine menos bien de lo que espera. Exactamente. O sea, ellos son malos, pero ¿sabes qué pasa? Que terminas como el cuento del alacrán y la rana cruzando el río, ¿no? Nos hundimos los dos. ¿Ya? Es que eso es lo que no terminan de entender. Por eso te digo, lo que le está pasando hoy día a nuestro país es el peor tema, porque cada uno está, lo que decíamos, ¿no?, mirando el tema solo de la popularidad, ¿no es cierto?, buscando la popularidad, pero encima buscando la popularidad en contra del otro, ¿no es cierto? O sea, yo quiero ser el Ejecutivo apoyado, me peleo con el Congreso. Yo quiero ser el Congreso aprobado, me peleo con el Ejecutivo. Cuando en realidad el presidente ya está de salida. O sea, lo que debiéramos agarrar es que tener una situación con cierta estabilidad, ¿no es cierto?, dentro de la crisis y que permitiera resolver los problemas de fondo. Mira, hay cosas bien importantes que hay que ver. El día que le dan, que se define el gabinete actual, tendencia en Twitter, que es una red social política, ¿no es cierto?, fue la pelea de no sé qué par de jóvenes, ¿no es cierto?, o de dos. Eso fue tendencia nacional. El fútbol es tendencia sobre estos temas. Entonces, lo que va a ocurrir, y ese es el gran problema que tenemos que ver, es que si estos partidos se desgastan como están haciéndolo, el Ejecutivo se desgasta como parece inevitable ante esta crisis que no sabe cómo manejar, lo que se puede venir es un antisistema.
Así es. Entonces, y un antisistema de cualquier característica, de cualquier tema estamos ya no en el problema del hoy, sino el problema de los 5 años que vienen. Entonces, realmente eso es un tema en el que no están tomando conciencia, porque cuando yo digo buscan la popularidad inmediata, ¿no? O sea, la de hoy día, la de cuánto sale la medición o cuánto aplauso siento que recibo de los medios o de las redes. Entonces, eso es algo que tiene que cambiar. Ayer también era notable, yo le puse a los congresistas que insultaran todo lo que quisieran porque nadie los está escuchando. O sea, tendencia, voto de confianza o cualquiera relacionada con la política ayer estaba después del 10º lugar. No era relevante. Y además hay que decirlo, el día que sí censuran a Cateriano, hay una tendencia fuerte de vacancia, un hashtag de vacancia contra el presidente de la República. Pero ayer ni siquiera eso, o sea, es algo así como ya, peleense entre ustedes, muéranse los dos, no me interesa. Eso es grave también, eso es bien grave. Pero ese es el tema sobre el que tenemos que reflexionar hoy día, ¿no? Y que va a ir aumentando si es que lamentablemente las previsiones sobre lo de la pandemia aumentan, ¿no sé? O sea, se dan en la realidad, ¿no es cierto? Porque van a haber cada vez más personas con la triste experiencia de haber perdido un ser querido, de haber pasado por un sistema de salud que ya colapsó, y además el tema económico. Entonces, realmente los retos que tiene el sistema democrático para sobrevivir son enormes. O sea, ya no hablar de Vizcarra ni del Congreso actual, sino del sistema democrático que debiera sobrevivir esta crisis como la mejor alternativa para el país. Y yo creo que eso es lo que está en juego. Sí, la verdad es que es bien preocupante esta conversación, más de lo que yo creía. No nos dejas nada, nada para animarnos. Ahora, el próximo año, evidentemente, sabemos perfectamente que se juega otro partido y una campaña electoral cada día es una campaña, ¿no es cierto? Cada semana son como si fueran meses. Pero sí llegan muy desgastados, sobre todo por la pandemia y por lo poco que han hecho. Podría emerger, tú dices, sea de derecha, sea de izquierda, un candidato mesiánico, tipo, no sé, pues Trump o Bolsonaro, escojan el que quieran, ¿no es cierto? Pero medio fascista, totalitario, que no crea mucho en la democracia y que se haga elegir para que finalmente tome una decisión mucho más arbitraria. ¿Tú ves esa posibilidad cada vez como más cercana? Yo sí creo, porque definitivamente hay una conjunción de demandas contradictorias, ¿no? Quieres a alguien que ordene, pero quieres a alguien que ordene en favor tuyo. O sea, es decir, que te atienda tus necesidades básicas, que sea el padre, ¿no es cierto?, que ordena, pero te ayuda a resolver los temas concretos. Yo creo que este tema del emprendedurismo que movió mucho tiempo el Perú, ¿cierto?, y las expectativas, algo así, con las diferencias enormes del sueño americano, ¿no es cierto?, en términos de logros finales, el camino peruano de hacerte a ti mismo está desapareciendo con este tema de la pandemia. Lo que habían logrado avanzar lo han perdido rápidamente. Lo vemos en la gente que antes era formal, tiene que volver al tema del comercio ambulatorio y de este tema. Entonces va a haber una sensación de revancha, ¿no es cierto? Además de una sensación de revancha, porque también que de alguna manera ha sido alimentada, ¿no es cierto?, en esta época, y lo voy a decir, o sea, el discurso fundamental de Vizcarra y con el cual logra una buena tasa de aprobación durante una parte de la pandemia es: yo no soy responsable de nada. Esto ha sido así. Tú tienes la culpa o la tienen todos los que vinieron antes, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, estás creando, o sea, una situación que finalmente va a terminar explotando. O sea, cuando la gente comienza a reaccionar, yo tengo la culpa de no conseguir oxígeno, yo tengo la culpa de que se confundan en un hospital, ¿no es cierto?, o que no pueda tener control. O sea, eso puede generar realmente una reacción complicada. Porque lamentablemente lo que no vemos ahorita, o sea, ni Congreso ni Ejecutivo plantean soluciones
digamos que por lo menos nos lleven a contener la crisis, ¿no? No a solucionar. Tenemos una clase media muy golpeada. Basta salir a caminar. Yo no salgo mucho, pero sí salgo a caminar por alguna zona pequeña, comercial, cualquier comercio que haya cerca a casa, y ustedes van a ver las puertas cerradas de todos los negocios que no van a volver a abrir, que ya quebraron, que ya sacaron sus cosas, que no van a volver, ¿no? Entonces, estos paseos a pie son desgarradores, porque tú ves la quiebra de una clase media emergente que estaba apostando, como tú dices, a su pequeño sueño, a su negocio, y eso en todos los rubros, desde comercio y de servicios en todos los rubros, ¿no? Es terrible. Claro, y otra vez la informalidad de alguna manera o lo menos formal, porque también acá hay grados, es lo que más se mueve, ¿no? Yo ayer por alguna razón tuve que pasar por Chorrillos y ahí sí me llamó la atención todos los comercios abiertos, ¿no es cierto? Toda la gente, o sea, no los mismos volúmenes de gente, porque finalmente el sector, digamos, de Lima moderna, que movía más, que generaba cierta demanda, que esto finalmente es el que más se ha ajustado, ¿cierto? Estos negocios donde también tienen la misma impresión que tú, y en los otros lados es el movimiento de las economías de alrededor que también está castigado, porque no son planetas separados, ¿no es cierto? No son mundos separados. Entonces, realmente vamos a afrontar una situación muy complicada, parecida, en mi opinión, a la que vivimos el año 90. Ah, ¿tú crees que así de grave? Bueno, claro, sí, estamos en eso, ¿no? Estamos en eso, con una crisis económica tremenda, con una crisis sanitaria tremenda. Hoy día no son los terroristas o los coches bombas, pero es el virus, ¿no es cierto? Que no sabes cuándo te va a tocar o que Dios no lo quiera, quién le va a tocar cerca a uno. Una sensación de inseguridad tremenda, crisis económica, partidos políticos todos desgastados por una o por otra razón. Ya vimos lo que nos deparó eso en el 90. ¿No? O sea, en abril las encuestas reflejaban un apoyo popular a Vizcarra en el manejo de la pandemia. A la gente le parecía muy bien la cuarentena, después se dieron cuenta de los efectos económicos que esto tenía, pero en abril, ¿cómo crees que esté esa medición hoy? Me imagino que tú antes de lanzar una hipótesis. Sí, mira, yo creo que en este momento el tema debe estar mucho más bajo, porque tienes varios temas. O sea, primero que ya tenemos un gobierno que fuera de la medida inicial dio otras que fueron bastante controvertidas, ¿no? Y con impactos, lamentablemente, podemos empezar con el tema de que compren los hombres y las mujeres y terminar con el tema del fútbol, ¿no es cierto? O sea, claro, que hay un sector que siempre dice que es la gente, pero finalmente hay una decisión, o esta sensación de que la zona del sur del país ha tenido mucho que ver con esta decisión de abrir el transporte interprovincial a sola firma, ¿no es cierto? Yo declaro que estoy bien de salud y me mando a mudar y a ver qué sucede. Entonces, hay cosas que estén o no estén vinculadas realmente en la percepción de la gente. Es un gobierno que decidió digamos, creo que debemos ser el único que decidió abrir cuando no estábamos ni en la meseta, ¿ya? O sea, porque todo lo que uno ha visto en el mundo es que todo aquel que reabrió, pero esperó a reabrir cuando tenían 40 muertos, no tenían 3.000, ni 7.000, ni 8.000 contagiados, ¿no es cierto? Entonces, rebrotó, pero obviamente tenías un sistema de salud que ya había quedado descongestionado. No, nosotros hemos ideado, patentado la fórmula peruana, ¿no es cierto? Como siempre, agarremos y abramos la economía justo cuando estemos en el pico. No, pero además, habiendo cerrado innecesariamente sectores de la economía en abril y trayéndote el PBI a menos 40, ganando el campeonato mundial del PBI más bajo. Ahorita estamos ganando el campeonato mundial de muertos. Somos el país con más muertos por millón de habitantes del mundo. Sí. Y ganamos el campeonato mundial de PBI. Habían actividades que no tenían por qué cerrar. Por ejemplo, no tenía por qué cerrar todo lo que era extractivo de exportación, que se realiza en zonas muy alejadas donde puedes confinar a los trabajadores. Eso podía haberse manejado perfectamente. Y de hecho Chile, Argentina, todos lo manejaron así. Acá no, se cerró todo. Entonces, quebraron la economía. Claro, tenemos el peor de los mundos. Estamos sin el éxito de haber curado, bueno, por último, quebramos la economía, pero todos nos curamos. No,
Claro. No, quebramos la economía y todo el mundo muere. Claro, y ahí es donde uno tendría que hacer una evaluación, ¿no? Son más de 190 países los que están en el ranking. Si nosotros somos el peor, quiere decir que hay 190 y tantas opciones que funcionaron mejor. Alguna deberíamos poder aplicar acá, alguna, ¿no es cierto? Y eso es un tema que no se dice claramente, pero yo sí creo que está finalmente en el inconsciente colectivo y se va a digamos, a reproducir o a aparecer o a florecer en algún momento antes de las elecciones. Obviamente, porque además, como tú dices bien, un país no te aguanta 100.000 muertos en 6 meses o en 10 meses sin que eso tenga un relato. Exactamente. Ahora, lo que me preocupa finalmente a mí para el próximo año no solamente es que surjan opciones antisistema, sino que la gente se abstenga de votar. Es decir, ya tenemos un problema de representación bien serio, ¿no? 20% no va a votar, 10 al 15%, a veces hasta 20% vota blanco nulo, luego un paquete de partidos no pasa la valla, con lo cual el Congreso representa en realidad solo el voto de la mitad de los peruanos, cuando mucho. Entonces, con 5% de la votación del padrón nacional, tú tienes la primera mayoría, lo cual es muy grave. Y con un Congreso subrepresentado, terminas representando minorías como si fueran mayorías. Eso es bien grave. Por eso es que el tema de la reforma política era sustancial. Por eso es que realmente, y allí también comenzamos con una consulta popular absurda, ¿cierto? O sea, no absurda que se diera, sino absurda en las preguntas, absurda en lo que se planteó. Y luego en la elección de un Congreso en el que no se puso en énfasis que lo que estaba en juego era fundamentalmente llegar gente que pudiera hacer una reforma política en serio. Y entonces hoy en día realmente, y entramos otra vez a este descalabro, por eso te digo como en el 90, donde tienes una constitución que sientes que no sirve, que no funciona, que ya no puede seguir parchando, arreglando por partes porque no se puede, porque finalmente no hay coherencia, ¿no es cierto? Y esto tiene que ser una visión coherente de lo que se quiere para el país y para la sociedad. Y entonces estamos, en mi opinión, caminando a donde empezamos, al 90, ¿no es cierto? Bueno, empezamos más o menos nuestra generación. Exacto. En ese sentido dimos tanta vuelta y tanta cosa para terminar en un riesgo igual, que ojalá las elecciones, porque probablemente tal vez los que vayan también, si la crisis sanitaria, esperemos que ya en esa época haya pasado, porque generalmente si no los mayores, ¿no es cierto?, no irán a votar, entonces buscarán no arriesgarse, determinados sectores sociales también de repente no lo hacen por la misma situación, los que tienen que pagar multas sí, de repente, entonces vamos a un escenario sumamente complejo, ¿no?, y donde deberíamos tener más claro qué es lo que vamos a buscar del próximo gobierno y del próximo Congreso. O sea, si vamos a hacer realmente, un corte y volver a empezar, que de alguna manera, tal vez, ¿no es cierto?, eso sea lo único bueno de todo esto, porque cuando todo se cae, hay que volver a construir, ¿no es cierto? Y de repente dejamos de tratar de arreglar, de sostener el techo, de arreglar la puerta y no sé qué, y todo sigue así medio fragilón para poner los cimientos como debe de ser y ordenar las cosas de una manera más definitiva. Muy bien, Giovanna, no sé si tenemos alguna pregunta, Abel, del público, mientras Abel nos contesta. Sí, Abel. Bueno, preguntan a Giovanna si ve algunas alianzas para el próximo año, como está el panorama. Mira, yo creo que en realidad algunos candidatos tendrían que pensarlo bien, ¿no es cierto? O sea, porque realmente el tipo la situación en la que va a encontrarse el país es una situación muy difícil. Y lo que habría que evitar es que ocurriera lo que pasó con PPK. O sea, un partido
inexistente, un candidato que tuvo muy baja intención de voto en primera vuelta, termina llegando a la presidencia. No digo que hubiera sido mejor que sea Fujimori, Keiko Fujimori, porque ya hemos visto también, o sea, podemos prever que hubiera sido a raíz de su comportamiento en el Congreso, ¿no es cierto? Pero lo que yo digo es que debe llegar al poder y que lamentablemente lo más probable es que ocurra es que sí estén pasando a segunda vuelta dos personajes, ¿no es cierto?, con muy bajo nivel de intención de voto, y que entonces en realidad van a construirse esas adhesiones en la segunda vuelta, y se van a construir en la segunda vuelta por el anti, y entonces, y ya estamos, o sea, el anti ya no funciona para el país, o sea, ya estamos metidos en este problema porque no pudo erigirse en este tiempo una solución que enamore a la gente, que realmente sea viable. Entonces, ojalá que quienes estén pensando en lanzarse tengan claro eso, y que no se trata solamente de llegar, sino como dice la canción, de saber llegar también, ¿no es cierto? De llegar primero, sino de saber llegar, y eso quiere decir tener la capacidad de manejar un país con tantas potencialidades, pero con enormes problemas estructurales como es el país. ¿Cuándo vas a hacer alguna encuesta? ¿Te han encargado alguna? No, realmente estoy tratando de armar una nueva medición nacional. Apenas tenga alguna noticia, serás la primera en saberlo. Encantada, encantada. Muchísimas gracias, Giovanna, por haber estado con nosotros. Ha sido muy interesante conversar contigo esta mañana. No es común que dos mujeres hablen de política con tanta pasión. Así que sí. A mí me gusta mucho este tipo de conversaciones. Lamentablemente tengo que hablar con políticos casi todos los días, pero ahora podemos hablar contigo y mirarnos como quien mira un objeto de observación, ¿no? Sí, eso es. Exacto. Muchas gracias, Rosa María, por la invitación. Un gusto. Hasta luego. Cuidarse mucho, todos adentro, nadie sale, por favor, porque todavía el virus está allá afuera, y como hemos dicho al empezar el programa, la vacuna está cerca, pero no tan cerca todavía. Está cerca, estamos cerca, esperemos que esto pueda ser controlado, que el próximo verano ya, por lo menos hacia el final del verano, esté controlado y volvamos a tener algunas de las cosas buenas que teníamos antes, como los abrazos, los besos, las reuniones familiares. Algunas de las cosas malas no, por cierto, no un pésimo sistema sanitario, que heredemos un mejor sistema sanitario, pero que nos encontremos nuevamente físicamente para podernos saludar. Por ahora no, por ahora mejor no salir, evitar toda aquella salida innecesaria, de verdad, quédense en su casa. Yo sé que es aburrido, que están hartos, pero lo mejor es hablar por teléfono que arriesgarse a terminar en una UCI, donde ya no hay camas, ¿no es cierto?, de estar tocando la puerta en un hospital, a tanta gente que estamos ayudando a conseguir oxígeno en estos días. Mucho mejor es quedarse en casa. Abel, me despido. Abel. Nos vamos, Rosa María, y pedirle que sigan ayudando a todas las parroquias que están trabajando el tema del oxígeno. Nos escriben sí. De Oxapampa, todavía les falta plata. Por favor, a la parroquia Santa Rosa, creo que me escribió el otro día, a todas las parroquias que están trabajando con el oxígeno, a apoyarlas, por favor. Mira, vamos a ir, ahorita, que nos envíen sus banners para ponerlos y para que puedan. Claro, vamos a poner en nuestra página web de todos los lugares del Perú, las parroquias, sí. Las diócesis que están trabajando el tema de oxígeno, para que todas las personas que viven en el mundo entero, que conocen estos lugares, que se han criado ahí, que son su tierra, se acuerden y pongan un poquito de plata, como dicen siempre los padres. Mira, cualquier ayuda vale, porque todo suma, y realmente poner una planta de oxígeno cuesta, una chica $500,000, otra $1,000,000 de soles, no es una cantidad imposible. Se está recogiendo en todo el Perú iniciativas. Cuando termine la pandemia vamos a hacer una lista gigantesca, creo yo, de iniciativas de oxígeno, y ustedes van a ver ahí que el dinero se ha gastado bien. Cuando está la iglesia hay garantía de que la plata se va a usar bien y se va a usar al centavo, créanme, al centavo, para poder llegar a la mayor cantidad de gente posible. Muy bien, Abel, nos tenemos que despedir. Nos tenemos que despedir, Rosa María, hasta mañana. Para los que nos quieren enviar, que nos envíen, si no al WhatsApp, a este WhatsApp, 959-683-504, es el WhatsApp de prensa de la radio,
tenemos ahí los banners y los ponemos en pantalla en la publicidad para ayudar a todas las parroquias e instituciones que están trabajando para poner plantas de oxígeno. Cuídate mucho, Rosa María. Yo no salgo. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.